forming a team, Estamos formando un equipo a partnership en sociedad to work together. para trabajar juntos. Amen. Amén. My greatest desire Mi deseo más grande is not the transformation of Venezuela, no es solo la transformación de Venezuela, but a transformed Venezuela sino una Venezuela transformada transforming other nations. que pueda transformar a su vez otras naciones. Hallelujah. Amen. Amén. I want to give two quick things that I think the Lord is saying to all of us today. Quiero comentarles dos cosas de manera rápida que yo creo que el Señor nos quiere decir el día de hoy. We must be in a proper perspective or have a proper perspective of God. Debemos tener una perspectiva apropiada de Dios, Because we're the leaders. porque nosotros somos los You're líderes. the pastors and leaders of Venezuela. Ustedes son los pastores y líderes en Venezuela. God has given you great responsibility Dios les ha dado a ustedes una gran responsabilidad and great opportunity. y también una gran oportunidad. So the perspective that you have Así que la perspectiva que usted tenga is the perspective that the people of God in Venezuela will have. es la misma perspectiva que el pueblo de Venezuela va a tener. You see, the people in your church learn from you by watching you. La gente de su iglesia va a aprender de usted al observarlo a usted. The first perspective that we really have to be clear about La primera perspectiva sobre la cual nosotros debemos estar muy claros if we see ourselves es que si nosotros nos vemos trying to convince God to love Venezuela again, a nosotros mismos tratando de convencer a Dios que ame a Venezuela nuevamente, if the purpose of our prayer, si el propósito de nuestra oración, the purpose of our clamores, el propósito de nuestros clamores, our matutinos, nuestros matutinos, our fasting, nuestros ayunos, if the purpose of that si el propósito de eso is to convince God es convencer a Dios to transform Venezuela, para que transforme a Venezuela, if our perspective si nuestra perspectiva is to try to get God to help us to get a harvest in Venezuela, es tratar de poner a Dios que nos ayude a nosotros a traer una cosecha en Venezuela, then we don't know the true nature of God. entonces nosotros no conocemos la verdadera naturaleza de Dios. We are not here No estamos acá to try to convince God to do something great in Venezuela. para tratar de convencer a Dios que haga algo grande en Venezuela. We're not trying to convince God No estamos tratando de convencer a to Dios transform our nation. que transforme nuestra nación. We're not begging God to bring in a big harvest. No estamos suplicándole a Dios que haga recoger una gran cosecha. God is trying to convince us Dios es el que está tratando de convencernos a how nosotros much He loves Venezuela. cuánto Él ama a Venezuela. God is trying to convince us Dios está tratando de convencernos a to nosotros go and transform y Venezuela. que vayamos y nosotros transformemos a And Venezuela. God is trying to call us Y Dios está tratando de llamarnos a nosotros to bring in a big harvest. para que cosechemos una gran cosecha. That's the truth you have to understand. Esa es la verdad que usted debe entender. You see, we need to spend time in prayer. Nosotros sí necesitamos pasar tiempo en oración. Jesus went out in the wilderness and prayed Jesús fue al desierto y oró to spend time with the Father. para pasar tiempo con el Padre. But Jesus wasn't trying to convince his Father to do something great in Israel. Pero Jesús no estaba en ese momento tratando de convencer al Padre que hiciera grande en Israel, He was algo grande. spending time with his Father Él estaba pasando tiempo con su Padre to get the heart of his Father for Israel. para poder tratar de entender el corazón de su Padre hacia Israel. Jesus spent time with God, the Father, Jesús pasó tiempo con Dios el Padre, trying to get the wisdom of God and the direction of God. tratando de obtener la sabiduría de Dios y la dirección de Dios. It's not about what we want to do in Venezuela No se trata de lo que nosotros queremos hacer en Venezuela and getting up at 4 in the morning
morning and praying, oh God, change Venezuela. Y pararnos todos los días a las 4 de la mañana y pedirle a Dios, oh Dios, por favor, cambia Venezuela. We're getting up in the morning and praying for Venezuela. Estamos parándonos temprano en la mañana y orando por Venezuela. Saying, oh God, what do you want to do? Pero preguntándole a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que How hagamos? can we agree with you today? ¿Cómo podemos entrar en acuerdo contigo el día de hoy? How can you use us today? ¿Cómo es que tú nos quieres usar hoy? What is your word for Venezuela ¿Cuál es tu today? palabra hoy para Venezuela? When we begin to do that, Cuando comenzamos a hacer eso, the frustration will go. la frustración que sentimos se irá. Because ultimately it's His problem. Porque al final es el problema de Dios. It's His plan. Es su plan, It's His solution. es su solución, It's His power. es su poder. And He's trying to convince us Y Él es el que está tratando de convencernos a nosotros how much He loves Venezuela. cuánto Él ama a Venezuela. Amen? Amén. Do you receive that? ¿Recibe usted esa palabra el día de hoy? The second thing I want to say before I teach La segunda cosa que quiero decir antes de comenzar la enseñanza is there are many people in Venezuela. es que hay mucha gente en Venezuela. There are pastors. Hay pastores, Maybe some here today, I don't know, quizás algunos de ellos están aquí hoy, no lo sé, who think that Venezuela is under the judgment of God. quienes piensan que Venezuela está bajo el juicio de Dios. I want to say to everyone today, Yo quiero decirles a todos y cada uno de ustedes hoy, Venezuela is not under judgment. Venezuela no está bajo juicio. Now, Venezuela is reaping the consequences of sin, Ahora, quiero decir, Venezuela está recogiendo las consecuencias del pecado. Venezuela is reaping the consequences of bad decisions. Venezuela está cosechando las consecuencias de malas decisiones. Venezuela is reaping the consequences of bad political leadership and bad government. Venezuela está cosechando las consecuencias de líderes políticos que han sido malos y un mal gobierno también. Venezuela is reaping consequences because of the immorality in its society. Venezuela está cosechando las consecuencias de la inmoralidad en su sociedad. The sins of Venezuela, Los pecados de Venezuela, just like the sin of any nation, así como el pecado de cualquier otra nación, will bring consequences. va a traer And consecuencias. it's bad things. Y las consecuencias serán malas. But we cannot say to our people, Pero no podemos decirle a nuestro pueblo, we are under the judgment of God. es que estamos sufriendo el juicio de To Dios. say that Para decir eso, means we do not understand the true nature of God. o decir eso significa que en realidad no conocemos o entendemos la verdadera naturaleza de Dios. That's part of the problem. Y ese es parte del The problema. Venezuelan church La iglesia de Venezuela has lived under a God ha vivido bajo un Dios that they created in their que mind, crearon en sus propias mentes. a harsh God, Un Dios duro, a condemning God, un Dios condenador, a God who was looking to judge, un Dios que está buscando siempre traer juicio, a God who delights in destroying. un Dios que se deleita en destruir. That's not God. Ese no es Dios. God hates sin, Dios odia el pecado, and He provided a solution for sin. pero proveyó una solución para el pecado. On the cross, En la cruz, Jesus was made sin for us. Jesús fue hecho pecado por nosotros. All of the sin of the world, Todo el pecado del mundo, all of the sin of Venezuela todo el pecado de Venezuela was put upon Jesus fue on the cross. puesto sobre Jesús en la cruz. And all of the judgment of God, Y todo el juicio de Dios, all of the wrath of God, toda la ira de Dios, all of the anger of God toda la rabia de Dios was poured out on Jesus. fue puesto sobre Jesús. 2,000 years Hace ago, 2000 años atrás, Jesus paid the price Jesús pagó el precio for your sin. por su pecado. He paid the price Él pagó el precio for the sin of Venezuela. por el pecado de Venezuela. He poured forth His judgment, Él vertió todo su juicio, the judgment that is due Venezuela. ese juicio que ya no pagó Venezuela. He decided Él decidió not to put it on Venezuela, no ponerlo sobre but Venezuela, to put it on Jesus Christ. sino derramarlo sobre Jesucristo. And He brought a new covenant. Y Él trajo un nuevo pacto. He said, by my grace, Él dijo, por mi gracia, salvation has come. la salvación ha llegado.
And by faith, Y por medio de la fe we can access that grace. podemos acceder a esa gracia. Venezuela can change Venezuela puede cambiar because God the Father porque Dios el Padre chose escogió to put the wrath and the anger upon Jesus Christ. derramar su ira y su enojo sobre Jesucristo. Jesus Christ did it for us. Jesucristo lo hizo por nosotros. There will be judgments coming. Sí habrá juicios que vendrán. There'll be the judgment of the white throne judgment where unbelievers will stand. Vendrá el juicio del trono blanco donde los que no creyeron en Jesús se pararán delante de There'll be a ese, judgment of the believers' works. de ese tribunal. Va a haber también el juicio de los que sí creyeron en Jesús. And there'll be a judgment of nations. Y va a haber un juicio sobre las naciones. God will separate the goat nations from the sheep nations. Dios va a separar las naciones de los que son verdaderamente sus ovejas y los que no. There are judgments that are coming Sí habrá juicios que vendrán in the end times. en los últimos tiempos. But we don't need to proclaim the judgment of God on Venezuela. Pero nosotros no somos los que tenemos que proclamar el juicio de Dios sobre Venezuela. In my opinion, En mi opinión, that's a lie of the devil. esa es una mentira del diablo. God is trying to convince us Dios está tratando de convencernos a nosotros that He loves Venezuela. que Él ama a Venezuela, He loves the people of Venezuela. que Él ama al pueblo de Venezuela, He loves the nation of que Él Venezuela. ama la nación de He Venezuela, loves the church of que Él Venezuela. ama la iglesia de Venezuela. And if we will access by faith Y si por medio de la fe nosotros accedemos a eso, the grace of God, la gracia de Dios, we will see a transformation of Venezuela. veremos entonces una transformación de Venezuela. Hallelujah. Aleluya. Well, I didn't get a whole lot of hallelujahs over that. Bueno, me di cuenta que no muchos dijeron aleluya por lo que acabo de decir, Or not a whole lot of amens. ni tampoco muchos amenes. Maybe you don't believe that. Quizás usted no lo crea, Maybe you've not heard that before. quizás usted no lo haya escuchado antes, Because there are a lot of prophets going around porque hay muchos profetas por allí proclaiming the judgment of God. proclamando el juicio de Dios. There are a lot of prophets on internet. Hay muchos profetas en el internet, There are a lot of prophecies about what God is going to do to Venezuela. hay muchas profecías de lo que Dios va a hacer con Venezuela, But I've not seen a one of those prophecies pero no he visto ninguna, ni una sola de esas profecías bring an answer to Venezuela. traer una respuesta al problema de Venezuela. I've not seen any change come No he visto ningún cambio because of the proclamations of these great men of God, many of them who live in other countries. por estas proclamaciones de estos hombres de Dios que viven en otros países. But I'm telling you from the Word of God Pero le estoy diciendo de la palabra de Dios. that when the church understands Cuando la iglesia entiende that the gates of hell, que las puertas del infierno, the devil himself cannot stop the church. que el diablo, ni siquiera el diablo mismo puede detener la iglesia. When we agree with God and His Word, Cuando nosotros entramos en acuerdo con Dios y su palabra, now I believe in prophecy, yo creo en la profecía, but I don't need a prophet. pero yo no necesito ningún profeta Tell me what the Word of God has already told me. que me diga lo que la palabra de Dios ya me ha dicho. I don't need a prophet Yo no necesito ningún profeta to confuse me. que me confunda. I can take the Word of God. Yo puedo tomar la palabra de The Dios, Word of God y la palabra de Dios says that the church is going to be victorious. me dice a mí que la iglesia es una iglesia victoriosa. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Okay, I'll quit preaching and try to teach for a moment. Ok, voy a dejar de predicar y voy a tratar de enseñarles, ¿está bien? Acts chapter 26, Hechos capítulo 26, verse 18. verso 18. Paul was sharing his testimony, Pablo compartía su testimonio and he said that Jesus called him y dice que Jesús le llamó to open the eyes of the unbelievers, para que abriera los ojos de los incrédulos, to allow unbelievers to see their spiritual condition. para que permitiera esto que los incrédulos vieran su condición espiritual. That's the first step
towards salvation. Ese es el primer paso hacia la salvación. Evangelism has to help people see their condition. El evangelismo debe ayudar a la gente a ver su condición espiritual. As Pastor Terry shared yesterday, Como el pastor Terry compartió con nosotros el día de ayer. people have to understand that because of their personal sin, they have been separated from God. La gente debe entender que por causa de su pecado personal están separados de Dios. You see, it goes on to say that we are to turn people from the darkness to the light. Y sigue diciendo, nosotros debemos sacar a la gente de las tinieblas a la luz. We're to take them from the power of the devil to the power of God. Que debemos sacarlos de estar bajo el poder del diablo y llevarlos a estar bajo el poder de Dios. Evangelism is just more than saying, do you want to go to heaven or do you want to go to hell? El evangelismo es mucho más que solo preguntarle a alguien, ¿quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Evangelism is more than just convincing them in their mind. El evangelismo es mucho más allá de tratar de convencerlos en sus mentes. Evangelism is an event El evangelismo es un evento where God uses you donde Dios lo usa a usted to speak words para que diga palabras and to demonstrate the power of God y demuestre a la vez el poder de Dios, so that the Holy Spirit para que el Espíritu Santo can draw that person to Christ. pueda atraer a esa persona a Jesús. You can save nobody, Usted no puede salvar a nadie, but it's apparently obvious pero aparentemente es obvio that the Holy Spirit que el Espíritu Santo can't save anybody without you. no puede salvar a alguien sin usted. Think about that. Piensa en eso. It's a partnership, Es una sociedad, the Holy Spirit el Espíritu Santo and you. y usted. Now the Holy Spirit is God. Ahora el Espíritu Santo es Dios, It's His power. es su poder. He is the one who is able to convict of sin. Él es el que puede convencer a la gente de pecado. But God called Paul. Pero Dios llamó a Pablo He said, you open their eyes. y le dijo, tú ábreles los ojos. He told the disciples, Él le dijo a sus discípulos, you go into the world. ustedes vayan al mundo, You make disciples. ustedes hagan discípulos. We have our part. Nosotros tenemos una parte que It's hacer, a partnership. pero es una sociedad. God's the big part, Dios es esta gran parte en la sociedad, but you have a part to play. pero usted también tiene una parte dentro de esa sociedad que jugar. Our perspective has to be, Nuestra perspectiva debe ser, oh God, help me. oh Dios, ayúdame, Help me to save this person. ayúdame a salvar a esta persona. That shouldn't be our perspective. Esa no debería ser nuestra perspectiva. Our perspective should be, Nuestra perspectiva debería ser, I am available. estoy disponible, Señor. I will pray. Yo voy a orar, I will love. yo voy a amar, I will preach. yo voy a predicar, I will teach. yo voy a enseñar, I will do whatever yo haré lo que sea. you, Holy Spirit, Tú, Espíritu Santo, you need me to do. tú me necesitas para hacerlo. Hallelujah. We open their eyes. Nosotros les abrimos los ojos. We take them from darkness to light. Nosotros los sacamos de las tinieblas a la luz. We rescue them from the power of the devil Nosotros los rescatamos del poder del diablo and bring them to the power of God. y los traemos al poder de Dios. The one thing we cannot do, Lo que nosotros no podemos hacer we cannot believe for them. es que nosotros no podemos creer en lugar de ellos. They have to believe. Ellos son los que tienen que creer por sí mismos. They have to use their faith Ellos son los que tienen que usar su propia fe to make that decision. para poder tomar esa decisión. Hallelujah. Aleluya. It says in Hebrews chapter 2, Dice en Hebreos capítulo 2, in verses 3 and 4. en el verso 3 y 4. Let me read verse 4 first. Voy a leer el verso 4 primero. It says, God added His witness, Dios dio testimonio, performing miracles, haciendo milagros, signs and wonders, señales y prodigios, of gifts of the Spirit, y dones del Espíritu, according to His will. de acuerdo a su voluntad. Hebrews chapter 2, verse 4. Hebreos capítulo 2, verso 4. There are a lot of people in the world today Hay mucha gente en el mundo el día de hoy who like to say miracles ended with Jesus, que les gusta decir que los milagros terminaron con Jesús,
But then they read the book of Acts, Pero después leen el libro de los Hechos, and Peter and Paul and Stephen and others were doing miracles. y Pedro y Pablo y Esteban y otros estaban haciendo milagros. So they like to say, well, miracles ended with the book of Acts. Y después entonces ellos dicen, no, es que los milagros terminaron en el libro de los Hechos. But here we find ourselves in the church age, Pero aquí nos encontramos en el tiempo de la iglesia temprana. and Paul Y says Pablo in Hebrews dice en Hebreos that God was adding his witness que Dios estaba testificando with miracles, juntamente con ellos con señales with signs and wonders, and with y gifts of prodigios y the con Spirit. diversos milagros. This is what I call power evangelism. Eso es lo que yo llamo un evangelismo de poder. It's what we should just call evangelism. Es lo que nosotros solamente deberíamos llamar evangelismo. If Marlon was not a believer, Si Marlon, por ejemplo, no fuera cristiano and a Jehovah's Witness comes with their umbrella, y viniera un testigo de Jehová con su paraguas y todo, knocks on the door, toca la puerta and gives him words, y le dice algunas palabras, if a Catholic comes, y si un católico viene, if a Mormon comes, y si viene un mormón, if a Muslim comes, si viene un musulmán, everybody has words. todos tienen una palabra que decir. And then here comes the Christian, Y entonces aquí viene el hermanito cristiano and I try to tell him the gospel. y trato de contarle acerca del evangelio. He's heard the gospel Él ya ha oído del evangelio according to the Jehovah's Witness, de acuerdo a los testigos de Jehová, according to the Mormon, de acuerdo a los mormones, according to the Catholic, de acuerdo a los católicos, according to the Muslim, de acuerdo a los musulmanes. and then here I come. Y aquí vengo yo. He's confused. Está confundido. Well, why should he listen to me? Entonces, ¿por qué razón sí me va a escuchar a mí? Oh, because I'm giving him the word from the Bible. Porque yo sí le estoy dando la palabra de la Biblia. The Jehovah's Witnesses have their own Bible. Los testigos de Jehová tienen su propia Biblia. The Mormons have their own book. Los mormones tienen su propio libro. The Catholic has their very special Bible. Los católicos tienen su Biblia, que es muy especial. The Muslim has the Quran. Los musulmanes tienen el Corán. We have our Bible. Nosotros tenemos nuestra Biblia también. He's still confused. Pero él sigue confundido. What will make the difference? ¿Qué es lo que trae la diferencia? When I can lay hands on him Cuando yo pongo mis manos sobre él and I say, in the name of Jesus, y le digo en be el healed. nombre de Jesús, sé sano. And he's healed. Y él inmediatamente es sano. The Muslim can't do that. Los musulmanes no pueden hacer eso. The Jehovah's Witness can't do that. Los testigos de Jehová tampoco pueden hacer The eso. Mormon can't do that. El mormón tampoco puede hacer The eso. Catholic can't do Los that. católicos tampoco pueden hacer eso. But I can do that. Pero yo sí puedo hacer eso. Y usted puede hacer eso. Because you have the power of God. Porque usted tiene el poder de Dios. Now, some people will be saved by our words. Ahora, algunas personas serán salvas por la palabra que le predicamos. Because the gospel is powerful. Porque el evangelio es poderoso. And sometimes the miracle Y algunas veces los milagros is that the Holy Spirit se dan porque el Espíritu Santo will use the words that are spoken, utiliza las palabras que fueron predicadas. and he'll witness it to the unbeliever. Y él da testimonio, testifica de ellas al incrédulo. See, the Holy Spirit is not there when the Mormon is preaching. El Espíritu no va con el mormón cuando el mormón predica. The Holy Spirit is not there when the Muslim is preaching. El Espíritu Santo no va con el musulmán cuando el musulmán predica. The Holy Spirit is not there when the Catholic is preaching. El Espíritu Santo tampoco va con el católico cuando el católico predica. But when you share Pero cuando usted comparte the word of the gospel, la palabra del the evangelio, Holy Spirit is there. el Espíritu Santo está allí con usted. And then it is the Holy Spirit Y entonces es el Espíritu Santo that begins to work in his heart, que comienza a trabajar en el corazón de esa that persona, begins to work in his que mind. comienza a trabajar en la mente de esa persona. That is a miracle. Eso ya es un milagro. That is a sign. and Ese ya es una señal y un prodigio. That is a gift of the Spirit. Ya eso es un don del Espíritu. But then there are times Pero muchas veces, where you will heal the sick donde usted sana al enfermo and share the gospel. y comparte también el evangelio.
Nobody else, no other religion can do that. Ninguna otra religión en el mundo puede hacer lo mismo. Hallelujah. Aleluya. We have to open their eyes. Nosotros debemos abrir sus ojos. Somebody who is bound in sickness. Alguien que está atado por la enfermedad. We have to take them from the power of the devil Debemos llevarlos de estar bajo el poder del diablo to the power of God. al poder de Dios. And we can do that. Y nosotros sí podemos hacer eso. Somebody who is demon possessed. Alguien que esté endemoniado. They're in the power of the devil. Están bajo el poder del diablo. We have the authority. Nosotros tenemos la We autoridad. have the power Nosotros tenemos el poder to tell that demon in the name of Jesus de ordenarle a ese demonio en el nombre de Jesús to go. que se vaya. And it will go. Y él debe obedecer. And then Y entonces they can hear the gospel. ellos podrán oír el evangelio. I had a lady bring her brother to my church one time in Calabozo. Una mujer una vez trajo a su hermano a mi iglesia allá en Calabozo. The lady told me, Y la mujer me dijo, my brother is demon possessed. mi hermano está endemoniado. And she was right. Y ella tenía razón. She says, I've taken him to the witch doctor. Y ella me dijo, lo llevé a un brujo, He couldn't do anything. pero el brujo no pudo hacer nada. I've taken him to the Catholic priest. Lo llevé a un cura católico, He couldn't do anything. pero tampoco pudo hacer nada. I've taken him to the evangelical church. Lo llevé a una iglesia evangélica, They couldn't do anything. pero tampoco hicieron nada. Can you do something? Pastor, ¿usted puede hacer algo? And I said, yes. Y yo le dije, sí. And then I told my wife to take him upstairs. Y después le dije a mi esposa, llévatelo al piso de arriba, por favor. But she had the power of God. Pero ella tenía el poder de Dios. About 5 minutes later, Y después de 5 they minutos, came down, bajaron las escaleras and he was in his right mind. y el hombre había recobrado todo su sentido. And that sister Y esa hermana and that man, y ese hombre they gave their heart to Jesus. le dieron sus corazones a Jesús. We turned them from darkness Los sacamos de las to tinieblas the light. y los llevamos a la luz. We turned them from the power of Satan Los sacamos del poder del to diablo the power of God. al poder de Dios. And then they believed. Y después ellos creyeron. I'm here today to tell you, Yo estoy aquí el día de hoy para decirte, Venezuela Venezuela has not experienced the power of God that it's about to experience. no ha experimentado aún el poder de Dios que está a punto de experimentar. If you go to Táchira Si usted va a Táchira and you begin to lay hands on the y sick, comienza a poner sus manos sobre los you enfermos begin to command demons to y go, comienza a ordenarle a los demonios que salgan you begin to speak the y gospel, comienza a predicar el evangelio, we will turn San Antonio upside down. vamos a poner de cabeza a San Antonio, We will turn Táchira upside down. vamos a poner de cabeza al Táchira. Hallelujah. Aleluya. Listen, Escúcheme, I am all for evangelism activity. me gusta, estoy a favor de las actividades evangelísticas. We need to do medical projects. Necesitamos hacer proyectos médicos, We need to do eyeglass projects. necesitamos hacer proyectos de entregas de gafas, We need to do games for children. podemos hacer juegos para los niños. I'm not saying stop doing that, Yo no le estoy diciendo que deje de hacer eso, but I'm saying on top of that, pero le estoy diciendo que por encima de todo eso, we have to manifest the power of God. nosotros debemos manifestar el poder de Dios en Venezuela. Venezuelans are tired of words. Los venezolanos están cansados de solo palabras, They're tired of politicians. están cansados de los They're políticos, tired of people who say they've got the answer. están cansados de escuchar a personas que dicen que ellos tienen la respuesta al problema. And they're tired of the evangelical church Y están cansados también de las iglesias evangélicas that has words. que tienen solo palabras. They want to see the power of God. Ellos quieren ver el poder de Dios. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Let's look at Luke chapter 10 verse 9. Veamos lo que dice Lucas capítulo 10 verso 9. Jesus sent his disciples out Jesús envió a sus discípulos
his command to them Y Él les da una orden. was to heal the sick Y esa orden fue sanar a los enfermos. and tell them the kingdom of God has come near them. Y de decirles también que el reino de Dios se había acercado. To heal the sick Sanar a los enfermos. and tell them the kingdom of God has come near. Y decirle que el reino de Dios se había acercado. Now the interesting thing Ahora lo interesante aquí is that we think, yeah, but we're not the apostles of Jesus. We're not the disciples of Jesus es que in that sense. nosotros no somos esos discípulos de Jesús, esos apóstoles de Jesús en un sentido. But let's think about something. Pero pensemos en algo por un momento. Peter, Pedro, Andrew, Andrés, James, and John, Santiago, Juan, they were with Jesus, ellos estaban con Jesús. but Jesus had not yet gone to the cross. Pero Jesús en ese momento aún no había ido a la cruz. They were still living under the old covenant. Todavía ellos estaban viviendo bajo el viejo pacto. They were still Old Testament people. Eran gente todavía del Antiguo Testamento. The Holy Spirit had not yet come and lived inside of them. El Espíritu Santo aún no había sido derramado y había sido derramado dentro de ellos. Jesus Christ had not yet gone to the cross, Jesucristo aún no había ido a la cruz and he had not yet defeated the devil. y él aún no había derrotado al diablo. He had not yet brought salvation from sin. Él aún no había traído salvación de pecados. He had not yet brought healing. Él aún no había traído completa He sanidad. had not yet brought deliverance. Él aún no había traído liberación. These were pre-cross disciples. Estos eran discípulos antes de la cruz. But Jesus says, I give you authority, Pero Jesús les dijo a ellos, yo les doy toda autoridad and I'm going to give you my power. y también les voy a dar mi poder. And so they went out, Así que los discípulos salieron and they came back, y regresaron and they said, wow, y dijeron, oh, even the demons listen to us. aún los demonios se someten a nosotros. It was like, Jesus, man, this is great. Así como que le hubiesen dicho a Jesús, Jesús, mi pana, uy, grandioso. Yeah, we're not like them. Pero nosotros no somos como ellos. We live after the cross. Nosotros vivimos después de la cruz. We live under a new covenant Nosotros vivimos bajo un nuevo pacto that is founded upon better que promises. está fundado sobre mejores promesas. Jesus Christ Y Jesucristo gone to the cross. ya fue a la He cruz. has defeated the enemy. Él ya ha derrotado al enemigo. He has formed a church. Él ya ha formado su iglesia. And he says, I give you all Y authority. Él nos dijo a nosotros, yo les doy toda potestad. And I give you my Holy Spirit. Y también les doy mi Espíritu Santo. The Holy Spirit is not upon you. El Espíritu Santo no está sobre ti. The Holy Spirit is in you. El Espíritu Santo está dentro de ti. And Jesus Christ Y Jesucristo has already defeated ya ha derrotado the devil. al diablo. The devil has no power. El diablo no tiene poder. Jesus Christ Jesucristo brought salvation. ha traído He salvación. has delivered Él ya ha liberado from sin, del pecado, from sickness, de la enfermedad from poverty. y de la pobreza. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Abraham was not the church. Abraham no fue la iglesia. Moses was not the church. Moisés tampoco fue la iglesia. David was not the church. David tampoco fue la iglesia. Jeremiah was not the church. Jeremías tampoco fue la iglesia. Isaiah was not the church. Isaías tampoco fue la iglesia. But we are the church. Pero nosotros sí somos la iglesia. Aleluya. Aleluya. Oh, dear Lord. Querido Dios. I've done all the preaching again. Salté otra vez a predicar. But let me tell you why I preach to you. Pero déjeme decirle por qué le estoy predicando. Because you're men and women of God. Porque ustedes son hombres y mujeres de Dios. You studied the Word. Ustedes estudian la palabra. There's probably a lot that you could teach me. Hay probablemente muchas cosas que ustedes me puedan enseñar a mí. You probably know
the Bible better than I do. Quizás ustedes conocen la Biblia mejor que yo. You don't need a lot of teaching. Ustedes quizás no necesitan mucha enseñanza. You just need a word from the Lord Lo que ustedes necesitan es una palabra de Dios to remind que les recuerde you who you are, quiénes son ustedes, to remind you que les recuerde what you have, lo que usted tiene and to remind y you que le recuerde también what you can do. lo que usted puede hacer. And if I bring the fire of God Y si yo traigo el fuego de Dios to you, a usted, you'll bring it to your church. usted lo llevará a su iglesia. Paul said to his disciple Timothy, Pablo le dijo a su discípulo Timoteo: stir up the gospel in you. aviva el fuego del don del evangelio dentro de ti. Take that fire, Toma ese fuego, get it burning, haz que arda, let it consume you, deja que te consuma, let it consume your church. deja que consuma tu iglesia. Hallelujah. Aleluya. Oh, Lord Jesus. Querido Dios, In Acts chapter 4, en Hechos capítulo 4 we find some disciples encontramos a algunos discípulos who had shared the gospel. quienes compartieron el evangelio They were told not to do that anymore. y se les dijo que no debían hacerlo más. What started the problem? ¿Qué fue lo que comenzó el problema? They healed a lame man at the temple. Porque sanaron a un cojo que estaba a la puerta del templo. That stirred up all kinds of problems. Y eso hizo que se removiera todo tipo de problemas. And the official said, don't preach in that name anymore. Y le dijo un oficial: no prediques allí más. Basically, they said, we can't promise that. Y básicamente lo que los discípulos le contestaron fue: no te podemos prometer nada, compadre. They went back to the other disciples. Regresaron a los otros discípulos. And those disciples gathered together. Y esos discípulos se juntaron And they prayed to God. y oraron a Dios. They said, oh Y God, dijeron: oh Dios, fill us again with your spirit, llénanos de nuevo con tu espíritu, that we might move in boldness, para que nosotros podamos salir con toda osadía that we might have courage, y todo denuedo, that we might speak your word with power. para que podamos predicar tu palabra con poder. God heard their prayer, Y Dios oyó su oración and God shook that place. y Dios hizo estremecer ese lugar. Now they had been filled with the Spirit on the day of Pentecost. Ya habían sido llenos del Espíritu o con el Espíritu el día de Pentecostés. But here they were, Pero aquí estaban estos discípulos saying, God, we need a second touch of you. diciéndole a Dios: Señor, necesitamos un segundo toque. And God shook the place where they were at. Y Dios hizo que temblara el lugar donde estaban. And they began to go out. Y comenzaron a salir And they began to do power evangelism. y comenzaron a hacer este evangelismo de poder. And we are here Y today nosotros estamos aquí hoy because of those disciples. por razón o por causa de esos discípulos. And I'm telling you, Y yo le digo a usted: there will be people here in 50 years va a haber gente aquí dentro de 50 años because of you. por usted. Because you've heard the word. Porque usted oyó la palabra. And you said, God, fill me again. Y usted le dijo a Dios: Dios, lléname de nuevo. Touch me again, God. Tócame de nuevo, Señor. We're not going to settle Nosotros no vamos a permanecer for being quietos a minority. y vamos a ser conocidos como una minoría. We're not going to hide in our churches. Nosotros no nos vamos a esconder en las cuatro paredes de nuestras We're not going to iglesias. be afraid of the government. No vamos a tener miedo de los gobiernos. We're not going to be afraid of the witch doctor. No vamos a tener miedo de los brujos. We're not going to be afraid of the business people. Ni miedo de los que tienen poder, los comerciantes. We're not going to hide. No nos vamos a esconder, We're saying, God, shake us again. sino le vamos a decir a Dios: Dios, haz que temblemos Help us nuevamente. to stir up the flame of God. Y ayúdanos a avivar el fuego del don del Espíritu. Because we're going to change Venezuela. Porque vamos a ir a cambiar a Venezuela. Not because we want Venezuela changed for our sake. No porque queremos que Venezuela cambie por nosotros, But that's what God wants. sino es porque es lo que Dios quiere. God is ready
Dios ya está listo. God is already working in Venezuela. Dios ya está obrando en Venezuela. Revival is already coming in Venezuela. Ya el avivamiento viene de camino a Venezuela. We just got to say, God, use us. Lo único que nosotros debemos decir es, Dios, úsame a mí. I had some testimonies to share with you. Tengo algunos testimonios que compartir contigo hoy. But a young lady, a young mother, shared with Marlon right before the service started. And I want him to share that right now. Hay una, you want it? I can. Just you do it. She can do it better than me. Okay. Come. Esta joven, cuando entramos a la iglesia hoy, me compartió un testimonio. Pastor John quiere que ella comparta ese testimonio. Rápidamente, comparte el testimonio. Ay, Dios. Bueno, resulta que yo tengo mi bebé de 1 año y 14 meses. She has a A 1-year-old los 8 meses, mi hija baby. That's, presentó infecciones urinarias when she was 8 y months, she was hospitalizada. having some urine infections and she was hospitalized. And 4 months later, she also was still having urine infections and she was hospitalized again. Entonces, yo le decía al Señor, So I no puedo permitir que was saying to the Lord, oh Lord, please, I cannot allow this to happen anymore. She's my daughter. I know who I am in Christ, and I know I can transmit to her Jesus. So what I started to do was to proclaim that the love of life and justice has delivered her from the law of sin and death. So I began to declare that we're over her. There was a Thursday that weekend. Un pastor invitado que habló sobre que los exámenes decían que él tenía cáncer y él se fue a predicar. Oh, that was when the Alabama group came. That Steve shared the word, and he said that, he shared his testimony about he having cancer, and they prayed for him, and then he was delivered. So I came up to the front, and I told her the story about my daughter. And the diagnosis of the doctor was that she was having problems with her kidneys, and she had some condition in her kidneys. He prayed for my daughter, and he said that he was going to pray for my daughter, but I was not to doubt anymore. That I was to believe that she was already healed. And that they were doing some exams, and the pastor told me that day, you go do the exams, and when you have the results, it's okay. Take the results to the doctor. And my daughter had the appointment last week, and the doctor told me, I don't understand why the child was put in the hospital, because everything that the exam says is that she is okay. There's never been anything abnormal with her. She does not have any condition. And the doctor said, I don't understand what happened. But I do understand. I do understand what happened. I continued to take her to the appointments, because they told me that I needed to continue the appointments and the doctor to check her out, but I know that she's completely healed. Urólogo. And they told me I have to go back in 4 months to the nephrologist. And that doctor told me if she continues to have this supposedly continue to happen to her, she needs to have surgery. And I said, that's a devil. That's a lie from the devil. I don't believe it. Gracias, hermano. Like right before the COVID pandemic, Marlon and I were doing a healing campaign in Bogotá. Antes de que comenzara la pandemia del COVID y todo lo cerrara, Marlon y yo estábamos en una campaña de sanidad en Bogotá. There was a young lady from Venezuela. Había una joven que venía de Venezuela, es venezolana. She came into the church that night. Ella vino a la iglesia esa noche. She didn't plan to go to church. Ella no estaba pensando en ir a la iglesia ese día. She was lost. Estaba perdida.
But she walked by and one of the little children said, "Come into the church." Ella iba pasando por esa iglesia y uno de los niños de la iglesia en la puerta le dijo, venga, ¿por qué no entra? At the end of the service, she came up for a prayer. Y al final del servicio ella pasó al altar para recibir oración. She had a deformity of the back with severe pain. Ella tenía una deformidad en su espalda y tenía ese día muchísimo dolor. Well, we had seen healings that night, Habíamos visto ya sanidades esa noche, so we laid hands on her. así que pusimos nuestras manos sobre ella, We resisted the enemy, resistimos al diablo and we declared her healed. y la declaramos sana. So I said, "Well, how do you feel now?" Y yo le pregunté, cuéntame, ¿cómo te sientes ahora? And she says, "Duele." Y me dijo, duele. And yo respondí, ¿cómo? No duele. Well, she went home hurting that night. Esa noche ella regresó a su casa con dolor todavía en su espalda. Okay. The next morning, we were back at the church, La siguiente mañana teníamos que ir de vuelta a la iglesia para el servicio del domingo. and at the end of the service, she came up and she testified. Pero al final del servicio, ella vino al frente a dar su testimonio. She said, "I hurt last night like every other night." Y ella nos contó, anoche yo tenía dolor como todas las noches, She says, "I got up in the morning pero me levanté en la mañana and I went to the bathroom y fui al baño and I realized I didn't have any pain." y me di cuenta allí que ya no tenía dolor. And she said, "How can this be?" Y entonces ella comenzó a moverse de un lado a otro y dijo, pero ¿cómo es posible? Then she remembered Entonces fue que ella recordó that we said, "You're healed in the name of Jesus." que nosotros habíamos dicho la noche anterior, ya eres sana en el nombre de Jesús. She got up, she got dressed, Se levantó, se arregló, she came to the church, vino a la iglesia, she testified, dio el testimonio and in that moment, y en ese mismo instante she gave a heart to Jesus. ella le entregó su vida a Jesús. Hallelujah. Aleluya. You see, we took her from the power of Satan La sacamos de estar bajo el poder de Satanás to the power of God. al poder de Dios. And she believed. Y ella creyó. And now she's a disciple of Jesus. Ahora ella es una discípulo de Cristo. Let's pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we want you queremos que tú to glorify yourself seas glorificado in Venezuela. en Venezuela. Transform Venezuela. Transforma a Venezuela, Because that's what you want, oh God. porque eso es lo que tú quieres. We pray for the harvest in Venezuela. Oramos por la cosecha en Venezuela And we say, Lord, y decimos, Señor, Jesus, Jesús, here we are. aquí estamos, Use us. úsanos. And we say, Holy Y Spirit, decimos, Espíritu Santo, touch us again. tócanos otra vez, That we might walk in your power. para que podamos andar en tu poder. We stir the gift now. Ahora avivamos el don In the name of en el nombre de Jesús. Jesus. Amen. Amén And amen. y amén. Hallelujah. Aleluya.